Buenos días, queridos. Me llamo Carmen Delgado, tengo 67 años y vivo aquí en Guadalajara desde que me casé con mi difunto esposo Roberto hace 45 años. Hoy quiero contarles una historia que me duele hasta el alma, pero que necesito sacar de mi pecho porque sé que muchas de ustedes, madres como yo, han pasado por algo similar. Era un domingo de marzo. El calor ya se sentía fuerte, aunque apenas comenzaba la primavera. El cielo estaba despejado, de ese azul intenso que solo se ve en Jalisco, y los jacarandas del jardín comenzaban a florecer con sus hermosas flores moradas. Pero toda esa belleza se volvió gris cuando escuché las palabras que jamás pensé oír de labios de mi propia hija. Estábamos reunidos en casa de mi hija Patricia para celebrar el cumpleaños de mi nieto Sebastián, que cumplía 15 años. La casa se llenó de familiares. Mis cuñadas, mis sobrinos, los amigos de Sebastián, todos charlando y riendo mientras el aroma de la barbacoa se extendía por el patio. Yo había llegado temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hago. Patricia estaba estresada, corriendo de un lado a otro, organizando las mesas, gritándole a su esposo Fernando porque no había comprado suficientes refrescos. Yo traté de ayudarla, de calmarla, pero cada vez que me acercaba, ella me lanzaba miradas de molestia. «Mamá, por favor, siéntate. Ya hiciste suficiente», me decía con ese tono que ya conocía bien, ese tono que usaba cuando quería que me fuera, pero no se atrevía a decírmelo directamente. Pero yo no podía quedarme quieta. Ver a mi hija así de agobiada me partía el corazón. Después de todo, soy su madre. Roberto siempre me decía: «Carmen, tú naciste para cuidar a otros, es tu naturaleza». Y tenía razón. Durante 45 años cuidé de él, de Patricia, de esta casa, de todos los que necesitaron mi ayuda. La tensión se palpaba en el aire. Fernando intentaba mediar. Los invitados comenzaban a notar el ambiente incómodo, y yo me sentía cada vez más pequeña, más fuera de lugar, en lo que una vez fue mi mundo. Entonces llegó el momento. Patricia estaba hablando con sus amigas cerca de la mesa principal, quejándose de lo difícil que era organizar todo. Una de ellas, Mónica, le preguntó por qué no pedía más ayuda. Y ahí fue cuando mi mundo se desplomó. «¿Más ayuda?», respondió Patricia con una risa amarga que me heló la sangre. «Ya tengo suficiente con el estorbo de mi madre metiéndose en todo. No puede quedarse quieta ni un segundo. A veces siento que es más problema que ayuda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con toda la fuerza del mundo. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y yo ahí, parada junto al fregadero con un plato en las manos, sintiéndome como la mujer más pequeña del universo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero me las tragué. No iba a darle a Patricia la satisfacción de verme llorar frente a todos. Estorbo. Repetía esa palabra en mi mente una y otra vez. Después de todo lo que había hecho por ella, después de todos los sacrificios, después de criarla sola durante meses cuando Roberto trabajaba fuera de la ciudad, después de cuidar a Sebastián cuando ella trabajaba, después de estar ahí siempre que me necesitaba, era un estorbo. Mónica trató de cambiar el tema rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Patricia se dio cuenta de lo que había dicho y por un momento vi pánico en sus ojos, pero su orgullo pudo más. No se disculpó, no se acercó a mí, simplemente siguió con sus preparativos como si nada hubiera pasado. Yo dejé el plato en el fregadero con manos temblorosas y me dirigí al baño. Necesitaba estar sola. Necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Me miré en el espejo y vi a una mujer mayor, con arrugas que contaban historias de risas y preocupaciones, con canas que hablaban de sabiduría ganada con los años. Pero también vi dolor, mucho dolor. ¿En qué momento me convertí en una carga para mi propia hija? ¿Cuándo mi amor se volvió una molestia? Roberto, si estuvieras aquí, ¿qué me dirías? ¿Cómo me explicarías que la niña que cargué en mis brazos, que consolé en sus pesadillas, que aplaudí en cada logro, ahora me ve como un estorbo? Regresé al patio con una sonrisa forzada. Felicité a Sebastián, quien me abrazó fuerte y me susurró:
Abuela, ¿estás bien? Te ves triste. Ese niño siempre tan perceptivo, tan parecido a su abuelo Roberto. Estoy bien, mi amor, le mentí, acariciando su cabello. Solo estoy un poco cansada. El resto de la tarde pasó como en una nebulosa. Traté de mantener las apariencias, pero cada risa se sentía forzada. Cada conversación era un esfuerzo sobrehumano. Patricia actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo notaba cómo evitaba mi mirada. Cuando finalmente llegó la hora de irme, Patricia me acompañó hasta la puerta. Por un momento pensé que se disculparía, que me explicaría que había sido el estrés, que no lo había dicho en serio, pero no. Gracias por venir, mamá, me dijo con la misma frialdad de siempre. Maneja con cuidado. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni una explicación, nada. Conduje a casa con lágrimas rodando por mis mejillas. Las calles de Guadalajara me parecían diferentes, más grises, más solitarias. Llegué a mi pequeña casa, la misma casa donde Roberto y yo fuimos felices durante tantos años, donde criamos a Patricia, donde construimos nuestros sueños. Me senté en la sala, rodeada de fotografías de nuestra familia, y lloré como no había llorado desde que perdí a Roberto. Lloré por la relación rota con mi hija, lloré por sentirme invisible, lloré por todos los años que creí que estábamos bien, cuando en realidad ella me veía como una carga. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada momento de su infancia, cada vez que me dijo, «Te amo, mami», cada vez que corrió a mis brazos cuando tenía miedo. ¿Dónde quedó esa niña? ¿Cuándo se convirtió en esta mujer fría que me llamaba estorbo? No sabía que en unos días todo cambiaría. No sabía que Roberto, desde donde estuviera, tenía una última lección que enseñarnos a ambas. Los días siguientes al cumpleaños de Sebastián fueron los más largos de mi vida. Mi pequeña casa se sentía aún más vacía, más silenciosa. El teléfono no sonaba, Patricia no llamaba, y yo me debatía entre el orgullo herido y el deseo desesperado de escuchar la voz de mi hija. Guadalajara seguía su ritmo, normal. Los vendedores de elotes pasaban por mi calle gritando su mercancía. Los niños del vecindario jugaban fútbol en la pequeña cancha al final de la cuadra. La vida continuaba. Pero para mí, todo se había detenido el domingo anterior. Mi comadre Esperanza, que vive a 3 casas de la mía, se dio cuenta de que algo andaba mal. Esperanza y yo hemos sido amigas desde que llegué al barrio hace 45 años. Es una mujer sabia, de esas que saben cuándo hablar y cuándo solo acompañar en silencio. «Carmen, hijita, tienes cara de velorio», me dijo el miércoles por la mañana cuando me encontró regando las plantas del jardín. «¿Qué te pasa?» Al principio traté de fingir que todo estaba bien, pero Esperanza me conoce demasiado. Se sentó en la banca que Roberto había construido bajo el naranjo y me hizo una seña para que me acercara. «Ándale, cuéntame qué te tiene así». Y se lo conté todo. Cada palabra hiriente de Patricia, cada mirada fría, cada momento de esa tarde terrible. Esperanza me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza con comprensión, sus ojos llenos de la compasión que solo pueden tener las madres que han sufrido. «Ay, Carmen», suspiró cuando terminé de hablar. «Los hijos a veces no saben lo que dicen. El estrés, las presiones de la vida moderna, todo eso los hace decir cosas que no sienten». Pero es que lo dijo con tanta frialdad, Esperanza, como si realmente fuera una carga para ella. «Mira, hijita, yo crié 4 hijos y todos, absolutamente todos, en algún momento me han hecho sentir mal. Es parte de crecer, de alejarse de los padres para formar su propia vida, pero también es parte de madurar el regresar y pedir perdón». Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero el dolor seguía ahí, como una espina clavada en el pecho. Los días pasaban y Patricia no daba señales de vida, ni una llamada, ni un mensaje. Sebastián sí me había enviado algunos mensajes por WhatsApp, preguntándome cómo estaba, contándome de la escuela. Ese niño era mi luz en esos días oscuros. El viernes por la tarde, mientras preparaba un té de manzanilla y veía mi telenovela favorita, sonó el teléfono. Mi corazón saltó pensando que tal vez era Patricia, que finalmente había decidido hablar conmigo, pero era el licenciado Martínez, el abogado que había llevado los asuntos legales de Roberto. «Señora Carmen», me dijo con su voz formal pero amable, «espero que se encuentre bien.
La llamo porque necesito verla junto con su hija Patricia. Es sobre el testamento del señor Roberto. Mi sangre se heló. ¿El testamento? Pero licenciado, ya se leyó cuando Roberto falleció hace 2 años. Todo quedó muy claro. Sí, señora, pero apareció un documento adicional. El señor Roberto me pidió que lo guardara en mi caja fuerte y que no lo entregara hasta exactamente 2 años después de su fallecimiento. Ese plazo se cumplió la semana pasada. No podía creer lo que estaba escuchando. Roberto, siempre tan meticuloso, tan previsor, había dejado algo más. Un documento que había estado esperando todo este tiempo para ser revelado. ¿Puede decirme de qué se trata? Lo siento, señora Carmen, pero debo entregar el documento en presencia de ambas. Son las instrucciones específicas del señor Roberto. ¿Podría contactar a su hija para programar una cita la próxima semana? Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Tendría que llamar a Patricia. Después de días de silencio, tendría que escuchar su voz otra vez, aunque fuera por algo relacionado con asuntos legales. Marqué su número con manos temblorosas. Sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Sí, mamá? Su voz sonaba distante, formal, como si fuera una extraña. Patricia, me llamó el licenciado Martínez. Necesita vernos a las 2. Es sobre tu papá, sobre el testamento. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía imaginar a Patricia frunciendo el ceño, preguntándose qué podría haber dejado su padre sin resolver. ¿De qué se trata? No lo sé. Dice que hay un documento adicional que tu papá dejó instrucciones de abrir hasta ahora. Otro silencio. Luego, con un suspiro de resignación. ¿Está bien? ¿Cuándo quiere vernos? Acordamos encontrarnos el lunes por la tarde en el despacho del licenciado Martínez, en el centro de Guadalajara. Colgamos sin decir mucho más, pero al menos tendríamos que estar en el mismo lugar, aunque fuera por obligación. El fin de semana se me hizo eterno. No podía dejar de pensar en qué habría dejado Roberto. Mi esposo, siempre, fue un hombre de sorpresas, de gestos inesperados que me llenaban de amor. Incluso después de muerto, seguía siendo impredecible. El domingo por la noche, mientras hojeaba nuestro álbum de fotos, encontré una imagen de Roberto con Patricia cuando ella tenía unos 8 años. Estaban en el Parque Agua Azul, Patricia montada en los hombros de su papá, ambos sonriendo a la cámara. Roberto se veía tan orgulloso, tan lleno de amor por su pequeña. Roberto, le susurré a la fotografía, ¿qué nos dejaste? ¿Qué querías que encontráramos después de todo este tiempo? Esa noche soñé con él. Estaba sentado en nuestra cama, con esa sonrisa traviesa que ponía cuando tenía algo importante que decirme, pero quería hacerme esperar. Paciencia, mi amor, me decía en el sueño. Todo a su tiempo, todo tiene su propósito. Desperté con una extraña sensación de paz, como si Roberto hubiera estado realmente ahí, consolándome, preparándome para lo que estaba por venir. El lunes llegó con una lluvia, ligera, de esas que refrescan el aire de Guadalajara y hacen que la ciudad huela a tierra mojada. Me vestí con cuidado, eligiendo el vestido azul que Roberto siempre decía que me favorecía, y salí hacia el centro de la ciudad. El despacho del licenciado Martínez estaba en un edificio colonial restaurado cerca de la catedral. Llegué un poco temprano y me senté en la sala de espera, nerviosa, sin saber qué esperar. Patricia llegó exactamente a la hora acordada. Se veía elegante con su traje de 1900 trabajo, su cabello perfectamente peinado, pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mi mirada directamente. «Buenas tardes, mamá», me saludó con cortesía formal. «Buenas tardes, hija». Nos sentamos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos, esperando a que el licenciado nos recibiera. El aire entre nosotras se sentía pesado, cargado de todas las palabras no dichas, de todos los sentimientos heridos. Cuando finalmente nos hizo pasar a su oficina, el licenciado Martínez tenía sobre su escritorio un sobre sellado, amarillento por el tiempo, con la letra inconfundible de Roberto en el frente. Para Carmen y Patricia. Abrir únicamente en presencia de ambas, 2 años después de mi partida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Patricia se inclinó hacia adelante en su silla.
la curiosidad venciendo por un momento la tensión entre nosotras. Señoras, dijo el licenciado con solemnidad, el señor Roberto fue muy específico en sus instrucciones. Este documento debe ser leído en voz alta, en presencia de ambas, y luego entregado directamente a ustedes. ¿Están listas? Patricia y yo nos miramos por primera vez en días. En sus ojos vi la misma mezcla de nerviosismo y anticipación que yo sentía. Sí, dijimos al unísono. El licenciado rompió el sello y desplegó varias hojas escritas a mano con la letra cuidadosa de Roberto. Comenzó a leer y desde las primeras palabras supe que nada volvería a ser igual. El licenciado Martínez se aclaró la garganta y comenzó a leer con voz clara y pausada. Desde las primeras palabras reconocí inmediatamente el estilo de Roberto, su forma de hablar directa pero llena de amor. Mi querida Carmen y mi adorada Patricia, si están escuchando estas palabras, significa que han pasado exactamente 2 años desde que me fui de este mundo. 2 años que sé han sido difíciles para ambas, pero especialmente para ti, Carmen, mi compañera de vida, mi amor eterno. Escribo esta carta porque conozco a mis 2 mujeres mejor de lo que ustedes se conocen a sí mismas. Sé que después de mi partida, la dinámica entre ustedes cambiaría. Sé que Patricia, en su dolor y en su necesidad desesperada de controlar algo en medio del caos de perder a su padre, se volvería más distante, más crítica. Y sé que tú, Carmen, en tu infinito amor de madre, tratarías de ayudar tanto que terminarías siendo vista como una intromisión más que como una bendición. Mi respiración se cortó. Patricia me miró con ojos muy abiertos, sorprendida por la precisión de las palabras de su padre. ¿Cómo había podido Roberto prever tan exactamente lo que pasaría entre nosotras? El licenciado continuó leyendo. Patricia, mi niña hermosa, sé que en estos 2 años has dicho o pensado cosas sobre tu madre que te han hecho sentir culpable después. Sé que el estrés de criar a Sebastián, de mantener tu carrera, de lidiar con la pérdida de tu papá, te ha hecho ver a tu madre como una carga más que llevar, en lugar de como el apoyo que realmente es. Carmen, mi amor, sé que has llorado muchas noches sintiéndote rechazada, sintiéndote como si ya no fueras necesaria, como si tu amor fuera más una molestia que un regalo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era como si Roberto estuviera ahí, en esa oficina, leyéndome el alma, entendiendo cada dolor que había guardado en silencio. Por eso dejé instrucciones específicas de que esta carta se leyera exactamente 2 años después de mi muerte, porque necesitaba que ambas vivieran estos dolores, que sintieran la distancia entre ustedes, para que pudieran entender completamente el valor de lo que tienen. Patricia se había llevado la mano a la boca. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas también. Ahora quiero contarles algo que nunca les dije en vida. Algo que guardé como mi secreto más preciado, porque no quería preocuparlas innecesariamente. Durante los últimos 5 años de mi vida, antes de que me diagnosticaran el cáncer, yo sabía que algo andaba mal con mi salud. Los dolores de cabeza, la fatiga constante, pequeños síntomas que fui ignorando porque no quería aceptar que mi cuerpo estaba fallando. Pero hubo una persona que nunca dejó de insistir en que fuera al médico. Una persona que notó cada cambio en mi comportamiento, cada gesto de dolor que traté de esconder, cada noche que no pude dormir bien. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Recordé esos años. Recordé cómo le insistía a Roberto que fuera al doctor, cómo él se molestaba conmigo por ser exagerada. Esa persona fue tu madre, Patricia. Carmen me salvó la vida al menos 2 años. Si no hubiera sido por su insistencia constante, por su amor obsesivo por cuidarme, yo habría muerto mucho antes sin haber tenido la oportunidad de despedirme de ustedes, sin haber podido ver a Sebastián crecer un poco más, sin haber podido escribir esta carta. Patricia sollozó audiblemente. Se cubrió la cara con las manos y su cuerpo se estremeció con el llanto. Cuando finalmente fui al médico y me dijeron que tenía cáncer, que había estado creciendo durante años. El doctor me explicó que gracias a que lo habíamos detectado cuando lo hicimos, tendría tiempo. Tiempo para tratamientos, tiempo para estar con mi familia, tiempo para preparar todo. Su esposa le salvó la vida.
me dijo el doctor. Si hubiera esperado un año más, habría sido demasiado tarde para cualquier tratamiento. Nunca se lo dije a Carmen, porque no quería que cargara con esa responsabilidad, con ese peso. Pero ahora que ya no estoy, necesito que ambas sepan la verdad. Yo estaba llorando sin control. Nunca había sabido esto. Roberto nunca me había dicho que mi insistencia había marcado la diferencia entre tener tiempo con él y perderlo prematuramente. Patricia, cada vez que veas a tu madre como una entrometida, recuerda esto. Su amor entrometido me dio 2 años más de vida. 2 años más para verte crecer como mujer, como madre, como profesional. 2 años más para conocer mejor a mi nieto Sebastián. 2 años más para amarlas a ambas. Tu madre no es una carga, hija mía. Es una bendición disfrazada de preocupación constante. Es amor en su forma más pura y desinteresada. Patricia se levantó de su silla y corrió hacia mí. Me abrazó como no me había abrazado en años, llorando contra mi hombro. Mamá, perdóname, sollozaba. Perdóname por todo lo que te he dicho, por cómo te he tratado. No sabía, no entendía. Yo la abracé fuerte, sintiendo como si mi corazón roto finalmente comenzara a sanarse. Pero el licenciado aún no había terminado de leer. Carmen, mi amor eterno, ahora quiero hablarte a ti directamente. Sé que estos 2 años han sido los más duros de tu vida. Sé que has sentido que perdiste no solo a tu esposo, sino también a tu hija. Pero quiero que sepas algo. Patricia te ama más de lo que las palabras pueden expresar. Su distancia no viene del desamor, sino del miedo. Ella tiene miedo de necesitarte tanto como yo te necesitaba. Tiene miedo de depender de tu amor porque sabe que un día también te perderá, como me perdió a mí. Su frialdad es su forma de protegerse del dolor de amarte demasiado. Patricia lloraba aún más fuerte, aferrándose a mí como cuando era niña y tenía pesadillas. Pero hay algo más que necesitan saber ambas. Algo que he estado planeando durante estos 2 años de preparación para mi partida. El licenciado hizo una pausa y sacó otro documento del sobre. Carmen, durante todos estos años tú has vivido en nuestra casa. La casa donde fuimos felices, donde criamos a Patricia. Pero siempre fue oficialmente mía, por las leyes de aquel entonces cuando nos casamos. En mi testamento original dejé la casa a Patricia, pensando que era lo correcto, que ella cuidaría de ti. Pero ahora me doy cuenta de que eso podría crear más problemas entre ustedes. Patricia podría sentir que tiene la autoridad sobre tu hogar, y tú podrías sentirte como una invitada en tu propia casa. Por eso, en este documento adicional, estoy modificando mi testamento. La casa es tuya, Carmen. Completamente tuya. Es tu hogar, tu refugio, tu lugar en este mundo. Patricia tendrá todo lo demás que dejé para ella, pero la casa es tuya por derecho propio. No podía creer lo que estaba escuchando. Roberto había pensado en todo. Había previsto incluso este problema potencial. Patricia, espero que entiendas mi decisión. Tu madre necesita tener su propio espacio, su seguridad, su independencia. Y tú necesitas saber que no tienes ninguna responsabilidad legal sobre ella, ninguna carga adicional. Pueden amarse libremente, sin las complicaciones de la dependencia forzada. Patricia se separó de mí lo suficiente para mirarme a los ojos. Mamá, la casa siempre ha sido tuya. Papá tiene razón. Yo no quiero que te sientas como una invitada en tu propio hogar. Hay una última cosa, continuó el licenciado leyendo, y esta es la más importante de todas. Quiero que ambas entiendan que el amor no es perfecto. Las familias no son perfectas. Habrá momentos en que se lastimen mutuamente, momentos en que digan cosas hirientes, momentos en que sientan que sería más fácil alejarse, pero el amor verdadero, el amor de familia, trasciende esos momentos. Trasciende las palabras dichas en momentos de estrés, trasciende los malentendidos, trasciende incluso la muerte. Carmen, Patricia te necesita más de lo que ella puede admitir. Y Patricia, tu madre te ama más de lo que las palabras pueden expresar. No permitan que el orgullo, el miedo o los malentendidos destruyan lo más hermoso que tienen, su relación madre-hija. Cuídense mutuamente, ámense mutuamente. Y recuerden que desde donde estoy, las amo a ambas infinitamente.
Para siempre suyo, Roberto. El silencio que siguió fue profundo y sanador. Patricia y yo nos abrazamos en silencio, llorando juntas, sintiendo la presencia de Roberto en esa habitación, sintiendo su amor envolviéndonos incluso desde la muerte. Salimos del despacho del licenciado Martínez tomadas del brazo, como no lo habíamos hecho en años. La lluvia había parado y el sol de la tarde iluminaba las calles empedradas del centro de Guadalajara, haciendo que todo se viera más brillante, más esperanzador. Patricia se detuvo junto a su auto y me miró con ojos todavía húmedos por las lágrimas. «Mamá, ¿podrías venir a casa conmigo? Creo que necesitamos hablar, de verdad hablar». Asentí sin dudar. Por primera vez en mucho tiempo sentía que mi hija realmente quería mi compañía, no por obligación, sino por amor genuino. El camino a su casa lo hicimos en 1960. Silencio. Cada una procesando las palabras de Roberto. Cada una entendiendo cosas que habían estado ocultas durante tanto tiempo. Cuando llegamos, Fernando estaba en el jardín podando los rosales. Al vernos llegar juntas, sonrió con alivio evidente. «Carmen, qué gusto verte», me saludó con un abrazo cálido. Fernando siempre había sido un buen yerno, pero yo sabía que la tensión entre Patricia y yo también lo había afectado a él. «Voy a preparar café», dijo Patricia, «y platicaremos todo lo que necesitemos platicar». Nos sentamos en la cocina, esa misma cocina donde días antes me había sentido como una extraña, pero ahora todo se sentía diferente. El aroma del café recién hecho llenó el espacio mientras Patricia preparaba también unos dulces de leche que sabía que me gustaban. «Mamá», comenzó mientras servía el café, «no sé ni por dónde empezar a pedirte perdón». «Hija, no necesitas». «Sí necesito», me interrumpió suavemente. «Necesito decirte tantas cosas que he guardado por tanto tiempo». Se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Cuando papá murió, sentí como si mi mundo se hubiera acabado. Él era mi héroe, mi ejemplo, mi guía en todo, y de repente ya no estaba. Tenía tanto miedo, mamá. Miedo de no poder ser buena madre para Sebastián sin los consejos de papá. Miedo de no poder mantener mi trabajo, mi casa, mi vida juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Y tú estabas ahí, siempre ahí, queriendo ayudar, queriendo cuidarme como cuando era niña. Pero yo no podía permitírmelo porque tenía miedo de que si me acostumbraba a tu ayuda, si me permitía depender de ti, entonces no podría ser fuerte por mí misma. Entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. Había visto ese mismo miedo en mis propios ojos después de perder a Roberto. Entonces empecé a rechazarte, a apartarte, pensando que eso me haría más independiente, más fuerte. Pero lo único que logré fue hacerte daño y hacerme daño a mí misma también. Patricia, mi amor, déjame terminar, por favor. Eso que dije el domingo, lo de que eras un estorbo. Mamá, jamás he sentido eso en mi corazón. Fue el estrés, la frustración, la rabia que tenía conmigo misma por no poder manejar todo perfectamente. Y lo pagué contigo, con la persona que menos se lo merecía. Yo acaricié sus manos, sintiendo cómo temblaban ligeramente. Cuando papá escribió esa carta, cuando dijo que tu amor entrometido le había dado 2 años más de vida, mamá, me di cuenta de cuántas veces tu amor entrometido me ha salvado a mí también. Cuántas veces has estado ahí cuando he necesitado ayuda, pero he sido demasiado orgullosa para pedirla. Hija, yo solo... ¿Recuerdas cuando Sebastián tenía 5 años y se enfermó de neumonía? Yo estaba trabajando en ese proyecto importante. Fernando estaba de viaje, y tú apareciste en mi puerta sin que yo te pidiera nada. Te quedaste 3 días cuidándolo, llevándolo al doctor, preparándole sus comidas favoritas. Yo estaba tan agradecida, pero nunca te lo dije. Sí recordaba esos días. Patricia había parecido tan agobiada, tan sola, que no pude quedarme en casa sabiendo que mi nieto estaba enfermo. Y cuando Fernando perdió su trabajo hace 2 años, tú apareciste con comida casera todas las semanas, ayudaste con los gastos de Sebastián sin que nosotros te pidiéramos nada, incluso pagaste su uniforme escolar nuevo. Yo sabía que era dinero de tu pensión, dinero que necesitabas para ti misma, pero lo diste sin dudarlo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Había olvidado muchos de esos momentos, porque para mí era natural ayudar a mi familia.
Y la semana pasada, cuando me dijiste que querías ayudar con la fiesta de Sebastián, yo debería haber estado agradecida. En lugar de eso, me sentí como si fueras una crítica constante a mi capacidad de hacer las cosas sola. Pero no eras tú quien me criticaba, mamá. Era yo misma. Patricia se levantó y comenzó a caminar por la cocina, como si el movimiento la ayudara a organizar sus pensamientos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que Sebastián me pregunta constantemente por qué ya no vienes tanto a casa. Me dice, mamá, ¿por qué la abuela Carmen parece triste cuando viene? ¿Hice algo malo? Y yo no sabía qué responderle porque sabía que la culpable era yo. En ese momento, como si hubiera sido invocado por su nombre, Sebastián entró por la puerta principal. Nos vio a las dos en la cocina, claramente habiendo llorado, y su expresión cambió a preocupación. «Abuela Carmen, ¿estás bien?» Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. «Estoy bien, mi amor. Tu mamá y yo estábamos platicando cosas importantes». «¿Cosas tristes?» Patricia se acercó y se arrodilló junto a nosotros. «No, mi amor, cosas necesarias. Tu abuela y yo hemos estado distanciadas últimamente y estamos arreglando las cosas». Sebastián me miró con esos ojos inteligentes tan parecidos a los de Roberto. «Abuela, yo sé que mamá a veces está estresada y dice cosas que no quiere decir, pero nunca pienses que no te queremos, ¿ok? Tú eres la mejor abuela del mundo». Mi corazón se llenó de tanto amor que pensé que iba a explotar. Este niño, con su sabiduría pura e inocente, había resumido en pocas palabras lo que Patricia y yo habíamos estado luchando por entender. «¿Sabes qué, Sebastián?», le dije. «Creo que tienes razón. A veces los adultos decimos cosas que no queremos decir cuando estamos preocupados o tristes, como cuando papá grita cuando está estresado con el trabajo, pero luego nos pide perdón», añadió el niño con una sonrisa. Patricia y yo nos miramos y reímos. La risa se sintió extraña después de tanto dolor, pero también liberadora. «Exactamente como eso, mi amor», le dijo Patricia a su hijo. «Y como tu abuela es muy sabia y muy paciente, me perdonó incluso antes de que yo le pidiera perdón». «Por supuesto que sí», dije, revolviendo el cabello de Sebastián, «porque eso es lo que hacen las familias que se aman. Se perdonan y siguen adelante juntas». Fernando entró en ese momento y al vernos a todos reunidos, sonrió ampliamente. «¿Esto significa que Carmen se queda a cenar? Porque estaba preparando carnitas y sé que son sus favoritas». «Sí», gritó Sebastián. «Y podemos jugar dominó después». Patricia me miró con esperanza. «¿Te quedas, mamá? Tenemos tanto tiempo que recuperar». «Me quedo», respondí sin dudar, «pero solo si me dejas ayudar con la cena». «Mamá», comenzó Patricia con esa vieja resistencia. «Patricia», la interrumpí gentilmente, «ayudar no significa que no puedas hacer las cosas sola. Significa que no tienes que hacerlas sola». Ella sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en mucho tiempo. «Tienes razón. Ven, ayúdame a preparar la ensalada. Y quiero que me cuentes más historias de cuando eras joven. Sebastián ama esas historias. Y yo me he dado cuenta de que las había extrañado también». Esa noche, cenamos como una familia completa por primera vez en mucho tiempo. Sebastián no paró de hablar, contándome sobre la escuela, sus amigos, sus planes para las vacaciones. Fernando nos hizo reír con sus chistes malos. ¿Y Patricia? Patricia me miraba con ojos llenos de amor, como cuando era pequeña. Después de cenar, mientras Patricia y yo lavábamos los platos juntas, ella me dijo algo que quedará grabado en mi corazón para siempre. «Mamá, quiero que sepas que nunca más vas a ser un estorbo en mi vida. Vas a ser lo que siempre has sido. Mi bendición, mi apoyo, mi ejemplo de lo que significa amar sin condiciones. Y tú, mi amor, siempre serás mi niña hermosa, sin importar cuán grande o independiente seas». Nos abrazamos sobre el fregadero, con las manos mojadas y el corazón lleno. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me senté en la sala rodeada de las fotografías de Roberto y nuestra familia. Tomé la foto donde él tenía a Patricia pequeña en sus hombros y le susurré: «Lo lograste, mi amor. Sabías exactamente lo que necesitábamos escuchar y cuándo necesitábamos escucharlo. Gracias por cuidarnos incluso desde donde estás». Y juro que sentí su presencia ahí conmigo, su sonrisa cálida, su aprobación silenciosa.
Los días siguientes fueron diferentes. Patricia comenzó a llamarme más seguido, no solo cuando necesitaba algo, sino solo para platicar. Sebastián venía a visitarme después de la escuela, como solía hacer antes. Fernando me invitaba a sus partidos de fútbol los domingos. Poco a poco, nuestra familia sanó. No perfectamente. Ninguna familia es perfecta, pero sí completamente. Aprendimos que el amor no es solo estar ahí en los buenos momentos, sino también perdonar en los malos momentos. Aprendimos que ser familia significa elegirse mutuamente una y otra vez, incluso después de las heridas. Y Roberto, mi querido Roberto, nos había enseñado la lección más importante de todas, que el amor verdadero trasciende todo, trasciende el tiempo, trasciende el dolor, trasciende incluso la muerte. Ahora, cuando Patricia me dice, «Mamá, ¿podrías ayudarme con esto?», mi corazón se llena de alegría, porque ya no soy una carga, ya no soy un estorbo. Soy lo que siempre fui y lo que siempre seré. Una madre que ama, una abuela que cuida, una mujer que encontró en el perdón la llave para sanar su corazón roto. Y cada noche, antes de dormir, le doy las gracias a Roberto por ese último regalo, por esas palabras que nos devolvieron la una a la otra, por esa sabiduría que nos recordó que el amor de familia es lo más poderoso que existe en este mundo. Porque a veces, queridas, necesitamos perder algo para entender completamente su valor. Y Patricia y yo casi perdimos lo más hermoso que teníamos, nuestra relación madre-hija. Pero gracias al amor eterno de un esposo y padre que siguió cuidándonos incluso después de partir, encontramos el camino de regreso la una hacia la otra. Y ahora, cada domingo, cuando nos reunimos para la comida familiar, cuando Sebastián cuenta sus aventuras escolares, cuando Patricia me pregunta por mis recetas favoritas, cuando Fernando me hace reír con sus ocurrencias, siento que Roberto está ahí con nosotros, sonriendo, sabiendo que su último acto de amor funcionó perfectamente. Porque el amor, el verdadero amor, nunca muere. Solo se transforma, se multiplica y encuentra maneras de seguir sanando corazones incluso cuando creemos que todo está perdido.